Recordamos que cuando vimos la clasificación de las ciencias ya hicimos alusión a ella y nos dirigíamos a esa ciencia como la ciencia que estudia aquellos objetos que tienen en sí mismos un principio de movimiento, es decir, que la física, la naturaleza, es aquello que tiene en sí un principio de movimiento. Bien, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo, por supuesto, a las sustancias materiales, es decir, tanto a los seres corpóreos más simples, como los átomos, si los hubiera, como hasta los astros del cielo. A cada uno de estos géneros de realidad le corresponde, según Aristóteles, un tipo de movimiento. Como veremos, el movimiento es la clave para entender a Aristóteles. Lo de siempre, si queremos entender los conceptos de un filósofo, recordemos qué problemas son a los que intenta dar respuesta ese filósofo. Ya sabemos que Parménides montó un buen follón con el tema del movimiento cuando un buen día se le ocurrió decir que el ser es y el no ser no es, lo que era lo mismo que decir que no era posible el cambio, porque no podía nada que es no es pasar a ser, ni al revés, tampoco se podía ser algo y dejar de serlo. Esto creó una gran conmoción en la filosofía, de hecho hizo cambiar la visión que tenían los presocráticos de que el arjé era una única sustancia, incluso pues había un debate ahí tremendo entre la filosofía de Parménides y Heráclito, que defendía justo todo lo contrario, que la naturaleza se caracterizaba por un fluir constante. En este sentido, parece que Aristóteles se encuentra más cerca de Heráclito, porque Aristóteles lo que nos está diciendo es que lo más patente en la naturaleza es el movimiento, y es el principal de los problemas que tiene que resolver al parecer la filosofía. También dijimos que Platón postula un mundo inteligible donde viven las ideas que son incorruptibles, inmortales, eternas, porque era una manera de poder explicar el cambio, es decir, el cambio que caracteriza el mundo sensible en Platón tiene su fundamento, su causa, su explicación, atendiendo a la estabilidad que tienen las ideas en el mundo inteligible. A Aristóteles no le convencía esto. Aristóteles seguía pareciéndole muy evidente que la naturaleza está en un continuo movimiento. Entonces lo que él entendía era que el estudio de la naturaleza tendría que ser el entender esos movimientos y las causas de esos movimientos, las primeras causas que generan estos movimientos en la naturaleza. Lo más patente, lo más evidente, es para Aristóteles además la multiplicidad de realidades que componen la naturaleza, que son realidades móviles. Por eso va a rechazar la propuesta de Parménides y va a rechazar también, se va a enfrentar, digamos, a todas las filosofías, las de los seguidores de Parménides, como es el caso de Zenón de Elea, el que propuso aquellas famosas aporías en las que intentaba demostrar con la carrera de Aquiles y la tortuga que el movimiento no era posible, que eso era simplemente una ilusión que nos proporcionaban nuestros sentidos, porque a nivel lógico, racional, es imposible que una cosa que no es pase a ser. La visión de la realidad de Aristóteles tampoco se parece a la realidad que describieron los atomistas Leucipo y Demócrito, ya que estos entendían que el mundo estaba compuesto por una multitud de átomos y el vacío. Pero Aristóteles niega la existencia de ese vacío. Luego lo veremos cuando estudiemos el tiempo y el espacio aparte. Tampoco acepta Aristóteles del todo la visión de Heráclito, es decir, la idea de que la realidad esté continuamente en un devenir y que no haya posibilidad de fijar nada en la naturaleza, porque eso sería lo mismo que decir que es imposible hacer ciencia. Es decir, no acepta esa visión de la realidad tan inestable que tiene Heráclito hasta el extremo de evitar poder hacer esa reflexión sobre ella, de poder hacer ciencia. Para Aristóteles, la realidad física, por lo que se caracteriza, es por la continuidad. Esta es la solución que él da al problema del movimiento. Es decir, las cosas cambian, sí, pero a pesar del cambio, dice Aristóteles, hay algo que permanece. Las cosas se transforman, pero no dejan de ser
lo que son realmente. Del mismo modo, permanece también la unidad y la identidad del cosmos, a pesar de que estén en un continuo cambio. Fijaos lo que escribe en su Metafísica. De suerte que, según se dice, la generación es imposible si no preexiste algo. Así pues, es evidente que por necesidad preexistirá alguna parte, la materia. En efecto, es tal parte, ya que está presente en la cosa y se hace en esta. Es decir, que lo que le interesa a Aristóteles es el movimiento de la naturaleza, el movimiento natural, es el movimiento que surge de las cosas mismas. La naturaleza es, pues, entonces, principio de movimiento. Es el primer principio de movimiento, de donde proceden todo el dinamismo que observamos en el mundo. Ese dinamismo, ese principio es el que impulsa y gobierna el devenir que nosotros captamos con nuestros sentidos, es decir, el devenir de la realidad sensible. Por naturaleza, entonces, Aristóteles entiende otra cosa diferente. No se refiere tanto al conjunto de los seres materiales o al cosmos en general, sino que en lo que está pensando es en las leyes naturales, parece ser, en esa tendencia que tiene, por ejemplo, a caer hacia abajo una piedra, en el desarrollo que sigue una semilla hasta que se convierte en un árbol. Él también está pensando en los astros, en esos giros y en esos movimientos circulares que protagonizan continuamente los astros, es decir, lo que le interesa de la fisis, de la naturaleza, a Aristóteles es el cambio. Pero antes de estudiar en qué consiste el cambio y cuáles son las causas del cambio, Aristóteles dice que es necesario que conozcamos la estructura de la naturaleza, es decir, la manera en la que todas las cosas están compuestas. Y según Aristóteles, toda la realidad está compuesta de materia y forma. Estos son los principios básicos de la realidad. Todo en la naturaleza es un compuesto ilemórfico, es decir, materia y forma. A este compuesto de materia y forma es a lo que Aristóteles denomina como sustancia primera o sustancia, sin más. La sustancia es, entonces, ese compuesto de materia y forma. Ile significa materia, en griego, y esta materia hay que entenderla como un substrato que está absolutamente determinado por la forma. Esta materia es el substrato del que se componen todas las cosas físicas. Todos los cuerpos de la naturaleza, todos los cuerpos del mundo físico están hechos de la misma materia. Esta materia la concibe como eterna, igual que la materia primitiva de Platón, como el apeiron de Anaximandro. Así que él retoma la teoría de Empédocles para defender que realmente la composición de esta materia depende de 4 elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Las 4 raíces a las que él llama materias segundas. Esta materia se caracteriza además por ser cambiante, está en su propia naturaleza cambiar, transformarse, y este cambio se produce por modificación de esa materia al añadírsele una forma para componer una sustancia. Pero en sí, la materia como tal es, dice Aristóteles, pura potencia, pura posibilidad. No es nada en acto, no es nada concreto determinado todavía, sino que es una capacidad para llegar a ser algo. La forma, sin embargo, o forma sustancial, que es como la llama Aristóteles, la sustancia segunda, es equivalente a la idea de Platón. Las ideas de Platón y la forma en Aristóteles son universales, son eternas además, ingeneradas, y son las esencias de las cosas, hacen que las cosas sean realmente lo que son. Pero a diferencia de las ideas, la forma es
inmanente a las cosas, no está fuera de ellas, no pertenece a un mundo suprasensible, sino que está dentro de la misma cosa, pertenece al mundo natural, sensible, la forma. En el caso, por ejemplo, de los seres vivos, la forma es el alma. Esta forma sustancial tiene como efecto el producir el movimiento natural, es decir, que la materia cambia y se transforma cuando recibe esta forma. Esta forma le imprime una dirección a ese movimiento, le dice hacia dónde tiene que ir, en qué tiene que convertirse, tratando siempre la forma de producir un individuo excelente en su especie. Para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo. Imaginemos una estatua, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Victoria de Samotracia. Bueno, pues pensemos en esto que vemos aquí. Esto que vemos aquí, en primer lugar, es un trozo de mármol, es una piedra. Esa es la materia de lo que está compuesto. No llega a ser una estatua hasta que no recibe la forma adecuada de estatua. Es por eso que a ese trozo de mármol, a esa materia, al final le llamamos Victoria de Samotracia. Pero no le llamamos Victoria de Samotracia porque esté hecha de mármol, porque podría haber estado hecha de otra piedra o de madera incluso, sino que es la forma la que nos dice que esto es la Victoria de Samotracia y no un trozo de mármol. Lo que ha permitido la forma es que la materia se haya transformado, se haya movido y se haya convertido en un compuesto, esto es, en una sustancia ilemórfica o sustancia. Ahora bien, esta es la estructura del mundo sensible, la estructura de todo lo real. Todo se compone de materia y de forma, todo, los seres humanos también. Pero lo que nosotros queríamos explicar en un principio desde la física era el cambio, el movimiento, porque esto era lo verdaderamente patente en la naturaleza. Y este era el problema. Había que conciliar ese problema de cómo, a pesar de que las cosas cambien, podemos seguir identificando cierta continuidad en los seres que cambian. Ya sabemos entonces que la física trata de aquellos seres que tienen dentro de sí un principio de movimiento. Así que sabemos, y es claro, que Aristóteles acepta que el cambio se produce en la naturaleza. De hecho, decimos, es lo más patente que hay, en contra de toda la tradición parmenidea. Parménides había dicho que el ser es y el no ser no es, en absoluto. Pero para Aristóteles hay dos tipos de no ser. Hay un tipo de no ser absoluto, que ese sí que no puede ser otra cosa que no ser, porque es la pura nada, y la nada no puede ser nada. Y sin embargo hay otro tipo de no ser relativo. Este tipo de no ser relativo es el que le permite justificar a Aristóteles la existencia del cambio. Este no ser relativo lo entiende Aristóteles como una privación. Permite el paso de no ser a ser al estilo en cómo, por ejemplo, una semilla no es un árbol. Es decir, la semilla está en potencia aún. No es un árbol, es un no ser, pero al mismo tiempo es un ser, porque es una semilla. Esta dualidad, potencia-acto, es en lo que consiste realmente el movimiento para Aristóteles. Aristóteles le llama ser en potencia al no ser relativo, y al ser lo llama acto. Con esto podemos decir entonces que el movimiento no es otra cosa que el paso de la potencia al acto, o lo que es lo mismo, como él lo dice en sus palabras, la actualidad de lo potencial en cuanto tal. Intentemos dar una definición de lo que es potencia y lo que es acto, para ver si queda todavía más claro. Potencia es el conjunto de capacidades o posibilidades que una sustancia tiene para poder llegar a ser algo distinto de lo que es. Decimos que la potencia de una semilla es ser un árbol, que la potencia de un niño es ser un adulto. El acto entonces sería la sustancia tal y como se nos presenta en un momento dado a nuestros sentidos y la conocemos. En realidad, Aristóteles, para explicar el cambio, también hace una división
una clasificación y dice que habría que distinguir también dos tipos de movimiento o cambio. En primer lugar, distingue el cambio sustancial, que es el paso de ser una cosa a ser otra cosa diferente de la especie a la que pertenece. La materia prima, digamos, permanece, pero se pierde la forma. Y al cambiar esa forma, la forma sustancial, cambia también la especie a la que pertenece el objeto. Esta forma sustancial puede cambiar, variar o perderse por corrupción o puede sustituirse por generación, etcétera, etcétera. Él describe cómo es posible todos estos casos de cambio de tipo sustancial. Pero hay otro tipo de cambio que es el cambio accidental. Y este es el cambio en el que ni se corrompe ni se genera una nueva forma. Es decir, la forma se modifica, pero sigue perteneciendo a la misma especie, el objeto. Estos tipos de movimiento, estos tipos de cambio accidental, a su vez, son de tres tipos. De tipo cualitativo, que es cuando se produce alguna pérdida o modificación de alguna cualidad del objeto. Digamos que es lo que sucede cuando dejamos una manzana verde unos días fuera de la nevera y cuando volvemos de nuevo a ver la manzana pasados unos días resulta que la manzana es amarilla. ¿Ha dejado de ser manzana? No, solo que ha sufrido un cambio accidental de tipo cualitativo que nosotros podemos percibir por nuestros sentidos. Luego hay otros tipos de cambio accidentales que son cuantitativos, que ya nos podemos imaginar, son aquellos tipos de cambio que producen aumento o disminución de la sustancia, que es lo que le sucede, por ejemplo, a un árbol cuando va creciendo. Cuando va creciendo su tallo, cuando va creciendo su tronco, sus raíces, consideramos que es el mismo árbol, solo que está sufriendo un cambio de tipo accidental, de tipo cuantitativo. Y por último están los movimientos o cambios accidentales de tipo local, es decir, los que se producen cuando hay un cambio en el lugar que la sustancia ocupa, es decir, hay una rotación o hay una traslación. Para Aristóteles, vosotros sufrís un cambio de tipo accidental en vuestra sustancia cuando realizáis el camino, por ejemplo, de vuelta a casa, cuando os movéis de aquí hacia vuestra casa. Fijaos lo que escribe en la Metafísica al respecto. Si, pues, las categorías se dividen en sustancia, cualidad, lugar, tiempo, relación, cantidad, acción y pasión, debe haber tres movimientos: el de cualidad, el de cantidad y aquel que es según el lugar. El cambio para Aristóteles es una cosa imperfecta siempre, ya que impide que una sustancia alcance la perfección. La perfección llegaría cuando una sustancia dejase de cambiar, dejase de transformarse. Cuando el movimiento cesa es cuando puede alcanzarse la perfección. Pero, según vemos, en la naturaleza sensible, en la realidad sensible, las cosas no terminan de cambiar nunca. Además, este movimiento obedece siempre a unas causas, a unos principios, y esta es la teoría de las causas o la doctrina de las causas de Aristóteles, que establece en el famoso fragmento de la Metafísica. Se llama causa en primer sentido, la materia de la que son hechas las cosas. Por ejemplo, el bronce es causa de la estatua, la plata de la copa, y también los géneros de estas cosas. En otro sentido, causa significa la forma y el modelo, o sea, la noción de la esencia y sus géneros. Por ejemplo, en la octava, la causa formal es la relación de 2 a 1, y en general, el número. Y causa en este sentido son también las partes que entran en la noción de la esencia. Además, causa significa el principio primero del movimiento o del reposo. Por ejemplo, es causa quien ha tomado una decisión. El padre es causa del hijo. Y en general, quien hace es causa de lo que es hecho. Y aquello que es capaz de producir el cambio es causa de lo que lo sufre. Además, la causa significa el fin, es decir, aquello para lo que algo se hace. Por ejemplo,
El fin de pasear es la salud. Pues aquí tenemos ya la doctrina de las 4 causas según Aristóteles. Para Aristóteles, todo lo que sucede, sucede por algo. Todo tiene una causa. Esa causa explica el origen, explica su fin y explica también el modo peculiar que tiene de producirse un determinado fenómeno, un determinado objeto. Es decir, para Aristóteles, todo lo que llega a ser lo es por una causa, y hay que distinguir 4 tipos de causa. En primer lugar está la causa material, aquello a partir de lo cual una cosa es producida, como su constitutivo intrínseco, como por ejemplo sucede en una estatua de madera, es decir, la causa material de una estatua de madera sería la propia madera. Después está la causa formal. La causa formal es la forma o la esencia de la cosa, lo que hace que una cosa sea lo que es y no sea otra cosa. Es una determinada estructuración interna que hace que la estatua sea efectivamente como es. Luego está la causa eficiente, que como veremos es el primer motor inmóvil, que es Dios, un ente en acto completamente, que no tiene potencia ninguna, que es el causante del devenir. En el caso, por ejemplo, de una estatua, decimos que la causa eficiente es aquel que talla esa forma en la estatua. Y la causa final es aquello en cuya dirección se realiza el cambio. Constituye además la perfección de la cosa. En el caso de la estatua, el fin que tiene la estatua, por ejemplo, puede ser el de representar la belleza. Aristóteles considera entonces que la causa final es la más importante de todas, porque es de la que dependen realmente todas. En última instancia, todas dependen de la causa final, la finalidad o el objetivo con el que se produce ese compuesto, esa sustancia. Fijaos lo que escribe en la física: movimiento y cambio son los fenómenos fundamentales de la naturaleza. Quien no entiende el movimiento no comprende tampoco la naturaleza. Después de haber determinado la noción de movimiento, habrá que estudiar del mismo modo las cuestiones que de ella se desprenden. Además, sin lugar, ni vacío, ni tiempo, el movimiento es imposible. Y como estas determinaciones pertenecen a todas las cosas de la naturaleza y valen universalmente, nuestro esfuerzo debe comenzar por el examen de cada uno de estos puntos. Pues como veis, para entender el movimiento no es solo necesario conocer las causas de ese movimiento, sino hay que conocer también otros elementos que son el tiempo y el espacio. Solo cuando hay un antes y un después podemos decir que se ha producido un cambio, que se ha producido una transformación. Es decir, que el tiempo, según Aristóteles, es el número del movimiento según lo anterior y lo posterior. Es una sucesión uniforme que se puede medir, que es cuantificable. Ya sabemos cuál era la concepción del tiempo de los griegos, ya lo hemos hablado en clase. El tiempo es eterno, no tiene principio y no tiene fin, es cíclico. Es ciertamente un concepto difícil de conocer, de comprender, porque en realidad el tiempo lo que hace es posibilitar el movimiento. Es decir, tiempo es aquello que posibilita el movimiento, que se pueda pasar de una potencia, de una potencialidad a una actualidad. Fijaos lo que escribe en la física al respecto. La existencia del tiempo no es posible sin la del cambio. De hecho, cuando no cambia nada en nuestro ánimo o no advertimos que algo cambie, nos parece que el tiempo no transcurre. Y como vimos, al lado del tiempo teníamos que poner al espacio. El espacio es otro elemento importante para poder entender esta teoría del cambio según Aristóteles. Porque el espacio para Aristóteles es finito. ¿Por qué tiene que ser finito? Porque si el espacio fuera infinito, imaginaos la cantidad de cuerpos finitos que hay. Los cuerpos de la realidad sensible sabemos que son finitos. Dice Aristóteles, si el espacio es infinito, ¿cómo podría entonces un cuerpo extenderse por un espacio infinito? No, eso es otra de las paradojas. Es necesario que el espacio sea limitado. En realidad, lo que nos está diciendo Aristóteles
es que no existe algo así como el vacío, como pensaba Demócrito. El concepto que él utiliza no es el concepto de espacio, sino que es lo que nosotros en castellano traducimos como lugar. Él habla del lugar natural de las cosas. Ese es el término que él utiliza. Al abstraer dice el cuerpo envolvente del cuerpo que es envuelto, nos quedamos entonces, nos tropezamos con una nueva realidad, pero no existe un vacío, hay una realidad como tal. Esa realidad es ese espacio, es ese lugar, que tiene el papel de acomodar a los objetos en su sitio. Es decir, en Aristóteles no, en su física no hay lugar para la idea de vacío. La naturaleza es continua. Su dinámica, su forma de funcionar consiste en que cada cuerpo tiende naturalmente a ocupar su lugar, a menos, dice, que una fuerza lo haya separado del lugar con cierta violencia. Entonces el cuerpo tenderá a encontrar de nuevo su lugar natural. Y en tercer lugar, para comprender ya completamente la física aristotélica, tenemos que atender a su cosmología. Recordamos, hemos visto la estructura del mundo sensible, es decir, la sustancia ilemórfica, todo en la realidad está compuesto por materia y forma. Hemos analizado la cuestión del movimiento, el cambio, determinando cuáles son las causas de ese cambio, y nos falta por ver cuál es la cosmología, es decir, cómo está, digamos, estructurado el universo en su conjunto. Para esto salimos de la física, que es la obra en la que nos estábamos ahora moviendo, para adentrarnos en una obra suya que se llama Del cielo, en la que nos ofrece una verdadera cosmología, que en algunos aspectos es una teoría sobre el universo que va a permanecer durante siglos y siglos inalterable. Estudiarán todos los científicos, los sabios, los filósofos, matemáticos, todos estudiarán la obra de Aristóteles como la máxima autoridad. Por lo menos esto duró hasta Copérnico, hasta la revolución científica. En este libro, en Del cielo, no todas las afirmaciones que encontramos son de Aristóteles, lo que hace es un compendio de todas las ideas que habían presentado los pensadores anteriores a él. Recoge todas las ideas de todos esos astrónomos porque su objetivo es pretender hacer comprensible o explicar la estructura del proceso natural del surgimiento del universo. Y entonces divide al cosmos en dos regiones. La región del mundo sublunar, es decir, de la luna para abajo, y la región del mundo supralunar, es decir, desde la luna hacia afuera. El mundo sublunar es todo lo que se encuentra por debajo de la órbita de la luna. Es la región en la que se dan todos los tipos de movimiento que hemos analizado, los de tipo sustancial, los de tipo accidental, de todos los tipos. Las cosas del mundo sublunar están cambiando continuamente y están compuestas además, ya lo sabemos, de los 4 elementos, las 4 raíces de Empédocles. Estas 4 raíces dan lugar a todas las cosas, reorganizando la materia en base a 2 principios, la materia y la forma. El mundo supralunar, por el contrario, que es el mundo celeste, abarca la esfera de la luna y todo el espacio físico que hay fuera de esta. La forma de este tipo de sustancias que se generan en el mundo supralunar es siempre la misma. Hay un movimiento único también y una forma única. La forma única es la esfera y su movimiento es el círculo. Estas esferas son eternas también, son incorruptibles, tienen las características del ser de Parménides o de los elementos de Empédocles o de las ideas en Platón. Y Aristóteles lo que hace es describir de qué están compuestas y para eso inventa un quinto elemento. Ese quinto elemento es un nuevo elemento que no se da en el conocimiento del mundo sensible,
en la realidad sensible, sino que pertenece solo a ese ámbito supralunar. Decimos, este elemento es el éter. Hoy en día ya sabemos que efectivamente es un elemento que existe en la tabla periódica, pero que no es para nada como Aristóteles lo describía en su del cielo. Los astros para Aristóteles los describe además, son de 3 tipos. En primer lugar están la estrella de las esferas fijas. La estrella de las esferas fijas es ese manto de estrellas que nosotros vemos cuando miramos el cielo por la noche, es decir, lo que nosotros llamamos las estrellas del cielo, sin más. Luego están las estrellas errantes. Las estrellas errantes es lo que nosotros llamamos los planetas. Planeta significa errante. Él se fijó en el movimiento de estos astros y los llamó así, porque tenían un movimiento especial. Además de tener ese movimiento errante circular, también tenían un movimiento producido por unas esferas concéntricas que eran las que componían los planetas. Es decir, que se movían por sus propias esferas y por otras esferas exteriores, a su vez. El Sol y la Luna es el tercer tipo de astros que Aristóteles describe, y estos pues se mueven igual que el resto de los astros que están a su vez movidos por otras esferas de otro tipo. La disposición de los astros sería más o menos esta que veis aquí. En primer lugar está la Tierra, que como recordamos en esta época todavía Aristóteles también estaba convencido de que la Tierra era el centro del universo, que no era el Sol. La Tierra se encuentra en primer lugar con la Luna. De la Luna para acá es toda la región sublunar, y luego se encuentra ya Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y finalmente la esfera de las estrellas fijas. Como veis, esos eran los planetas que por aquel entonces eran conocidos, algunos echamos en falta. Del movimiento de los astros, dice Aristóteles, depende también el movimiento que se da en la región del mundo sublunar. ¿Por qué? Porque este movimiento de los astros es el que genera, entre otros, el día y la noche y las diferentes estaciones. Pero todos estos movimientos de esferas que se dan en los astros y en el mundo sublunar tiene que tener, digamos, una explicación, tiene que tener una causa. Aristóteles, o recordamos, pensaba que el conocimiento científico, el conocimiento cierto, es el conocimiento que viene por las causas y los primeros principios. Necesitamos una causa de ese primer movimiento, porque si utilizamos las esferas concéntricas, que son causa una de otra, al final nos vemos obligados a concebir una cadena infinita de esferas que se mueven a sí mismas y a su vez mueven a las otras esferas. No podemos soportar esa regresión al infinito de causas. Por eso tiene que haber una realidad que como tal sea capaz de mover sin ser a su vez movida. Es decir, estamos hablando ya del primer motor inmóvil. También sería raro buscar la causa del movimiento dentro del movimiento mismo, porque como decimos, este primer motor tiene que mover sin ser movido. Luego no podemos buscar la causa de ese movimiento en la naturaleza misma, en el cosmos. Aristóteles pensó que ese primer motor inmóvil era la pieza que haría encajar toda su cosmología. Postuló la existencia de que estaba más allá del cosmos, el primer motor inmóvil, que es, decimos, el origen del movimiento, el que pone en marcha, digamos, el proceso del movimiento que nosotros experimentamos. Como tal, decimos, este primer motor mueve sin ser movido, por eso es inmóvil, porque es capaz de mover sin él experimentar ningún tipo de transformación ni verse alterado en ningún sentido. Es eterno también, siempre ha estado ahí, no tiene un principio, y puesto que es el principio del movimiento, es imposible pensar que algún día cese en su actividad de mover al mundo. No tiene principio y no tiene final, porque es la causa de todo principio y de todo final, que ya sabemos que viene determinado por el movimiento, por el paso de algo que no es algo que sí es, el paso de la potencia del acto.
Como este primer motor inmóvil no admite, decimos, ningún tipo de movimiento, ningún cambio, decimos que este primer motor inmóvil tiene que ser acto puro sin potencia, no tiene ninguna potencialidad, no tiene nada en su ser que le haga querer cambiar o ir en otra dirección, porque es absolutamente completo. Es el más perfecto de los seres. No tiene ningún tipo de carencia. Si tuviera algún tipo de carencia, se movería para suplir esa carencia. Pero él es, decimos, el más perfecto de todos los seres. Acto puro sin potencia. Es siempre ser en sentido pleno. Por eso, este primer motor inmóvil, que lo podemos llamar Dios ya, va a ser el objeto de la metafísica. A este primer motor es a lo que denominamos Dios, y Dios, según Aristóteles, no tiene conocimiento del mundo sensible. Dios no tiene ninguna relación con el universo. Dios mueve sin darse cuenta de que es Él la causa del movimiento, porque Dios es el pensamiento del pensamiento. Eso es lo que significa noesis noeseos, el pensamiento del pensamiento, es decir, un pensamiento que no tiene por objeto ninguna otra cosa que no sea sí mismo. Es como si Dios estuviera ensimismado y en lo único en lo que pensara fuera en sí mismo y en nada relacionado con el mundo sensible o con el universo. Es decir, Él es la causa de todo y sin embargo no conoce nada del mundo sensible. Este Dios, esta causa de todo lo real, este primer motor inmóvil, es sin duda el objeto del siguiente apartado, su metafísica.